¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran esta mañana? Continuando con el libro de Juan, estamos en el capítulo número 16. Hoy vamos a dar término a este capítulo. La semana pasada nos tocó ver la tristeza se convertirá en gozo. Y hoy veremos como título acá, Yo he vencido al mundo, el cual va desde versículo 25 al versículo 33 del Evangelio de Juan, capítulo número 16. Pero antes de ir a la palabra, vamos a orar en esta mañana. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de usted en este día, agradecidos una vez más, Señor, por otro nuevo día que nos da, Señor, y también por tener la Escritura a nuestra disposición, ya que con ella y por ella le conocemos más a usted. A través de su palabra, Señor, usted nos ha revelado. Pedimos que el bendito Espíritu Santo me acompañe en este día a compartir esta palabra y también a todos aquellos que van a escuchar, ver, oír esta palabra y que sean tocados por su presencia. Le doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos con el Evangelio de Juan, capítulo 16, desde el versículo 25 al 33, que lleva por título Yo he vencido al mundo. Comenzamos con el versículo número 25, dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Este comentario que vemos acá lo está realizando el Señor Jesús, justamente contándole a sus discípulos. Y acá dice algo importante, dice, ya no les voy a hablar más por alegoría. Y alegoría tiene que ver con una ilustración, con una parábola, con un proverbio. Si nos recordamos, Juan capítulo 15, el Señor Jesús usó una alegoría para indicar que Él era la vid o la parra, que su padre el labrador, y nosotros éramos los pámpanos o la rama de esa parra. Eso es una alegoría. Entonces, como hemos venido mencionando estos últimos capítulos, el Señor Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para su pronta partida. Iba a pasar por la cruz, ¿cierto? Entonces lo estaba tratando de encaminar y decirles lo que viene posteriormente. Era un tiempo en el cual ya iba a dejar de estar con ellos físicamente. Además, ellos iban a ser testigos de él cuando fuese arrestado. Entonces ahí decía, estas cosas os he hablado en alegoría. Jesús le está diciendo, hasta ahora les he hablado o les he enseñado solamente usando ilustraciones, pero llegará el momento en que les voy a hablar con toda claridad. Dice ahí también, la hora viene cuando ya nos hablaré por alegoría. ¿Y aquí está hablando de qué cosa? De su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae comprensión y revelación de la Escritura. El mismo versículo dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces tú me podrás preguntar, ¿y hasta ahora no les había hablado del Padre? Sí, pero no tan abiertamente, porque el que no tiene la revelación del Espíritu no puede entender la Escritura. Y una vez que el Señor Jesús resucite, ellos van a entender de que el propósito se había cumplido en Él. Entonces el Señor Jesús le está diciendo acá a sus discípulos, les voy a hablar con claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que tiene íntima conexión con el Padre y Él les va a traer y les va a ratificar esta verdad. Juan 16:13 decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí nos damos cuenta en este versículo
la función, la labor que tiene el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y por qué dice? Porque no habla de su propia cuenta, sino que habla todo aquello que oyere y las cosas que hará. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ahí está en la presencia del Padre. Entonces el Espíritu Santo sabe lo que el Padre tiene planificado. Por eso dice, y el Espíritu de verdad que dice acá, Él nos trae la relación directa de Dios. Continuemos. Juan capítulo 16, versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y aquí esto tiene relación con el versículo 23 que habíamos visto, que el Señor Jesús acá nos está diciendo que una vez que Él resucite, una vez que venga el Espíritu Santo, Él nos abre un nuevo camino para acercarnos directamente al Padre. Por eso dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y más agrega y dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces, en aquel día nos habla justamente, porque todo esto se está refiriendo, todo lo que está diciendo el Señor Jesús acá, tiene que ver con su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Entonces dice ahí, en el fondo, que Jesús nos abre un nuevo camino para llegar al Padre. Ya vamos a tener una comunicación directa con el Padre a través de Él, así como lo habíamos explicado en el versículo 23. Recordemos que ahí dijimos que el acceso al Padre tenía que contar con sacerdotes, tenía que contar con un templo, tenía que contar con sacrificio. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y ya a través de Él llegamos al Padre. El templo ya no existe, no está el templo. La única forma de acercarnos al Padre es a través del Hijo. Además dijimos que todo creyente va a tener al Cristo resucitado viviendo dentro de cada él. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Con la obra del Espíritu Santo. Entonces cuando dice acá que Él se va a presentar delante del Padre, ¿cierto? Nos está diciendo que Él va a llevar nuestras oraciones y van a ser oídas por Dios. Y agrega este mismo versículo y dice ahí, yo no os digo que rogaré al Padre por vosotros. Y aquí nos cabe una pregunta. Jesús no va a pedir al Padre por nosotros. O sea, nosotros vamos a pedir en nombre de Él, pero Él dice que no va a rogar al Padre por nosotros. ¿De qué se trata? Entonces, Jesús lo que está diciendo acá es que una vez que se cumpla el plan perfecto determinado por el Señor, nuestra relación con el Padre cambia. ¿Sabes por qué? Porque el hecho que nosotros reconozcamos al Hijo trae contentamiento al Padre. El hecho de tener al Hijo en nuestro corazón agrada al Padre y cambia nuestra relación con el Padre. Lógicamente favorable para cada creyente. Ahora, esto no significa que Jesús no va a estar intercediendo por nosotros. No se trata de eso. De hecho, el mismo libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice que Él está intercediendo permanentemente por nosotros. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Jesús es que va a haber un grado de cercanía con el Padre diferente. ¿Por qué? Porque ustedes me reconocen a mí. Y todo aquel que reconoce al Hijo tiene al Padre. Versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y este versículo nos está diciendo en primer lugar que Dios nos ama, pero también nos dice cuáles son los motivos por qué Dios nos ama. Y ahí está claramente diciendo, porque nosotros amamos a su Hijo. El que ama al Hijo tiene el amor del Padre. Y agrega otra cosa más y dice, y habéis creído que yo salí de Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo es el enviado de Dios es amado por el Padre. Todo aquel que ama al Hijo es amado por el Padre. ¿Y cómo se demuestra este amor por su Hijo? Porque es fácil decir yo amo a Dios, pero hacemos las cosas que a Dios le agrada o lo que Él nos permite o nos dice que hagamos. Por ejemplo, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa es la esencia del amor al Hijo, ¿cierto? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Vemos aquí la unidad que existe entre el Padre, existe entre el Hijo y existe en el creyente. Pero aquí nos dice algo claro. Así como nosotros amamos al Hijo, ¿cierto? Acá nos está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Yo no puedo decir que amo a Dios
sino me esfuerzo por hacer lo que Dios me dice que haga. Yo no puedo decir que amo al Hijo si no trato de cumplir con su palabra. Yo no puedo decir que amo a Jesús si hago lo que se me da la gana. Aquí está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa es la evidencia de amar a Jesús. No el que hace cualquier cosa y después dice, sí, yo amo a Dios. No, no, no. Aquí no está diciendo que si nosotros seguimos los valores, los principios que Jesús nos dejó, estamos demostrando nuestro amor por Él. Y es glorioso porque dice, y el que me ama será amado por el Padre, como decía en el versículo anterior. El Padre nos ama porque amamos al Hijo. ¿Y cómo le demostramos al Hijo que lo amamos? Porque guardamos sus mandamientos. Eso no está diciendo acá. Y dice, ahí cierra esa parte, y yo le amaré, dice, y me manifestaré a Él. ¿Y sabes lo que me preguntaba en este versículo? No dice que nos ama el Hijo, dice que nos va a amar. ¿Y cuándo nos va a amar? Cuando nosotros guardemos sus mandamientos. Eso está diciendo acá. Ese es el que me ama. Y una vez que yo le amo, Él me ama. Eso está diciendo. Se desata ese amor. ¿Ya? El amor del Padre, dijimos, ¿cómo demostramos este amor? Amando al Hijo. Como dijimos, y cuando amamos al Hijo, el Padre también nos ama. Y Jesús nos explica la forma como debemos amarle. Guardar sus mandamientos, ¿cierto? Hacer las cosas que a Él le agradan. Y eso va a contentar al Padre y el Padre nos va a amar. Y de esa forma Jesús se va a manifestar a nosotros. Ahí mismo decía en el versículo 26, pues el Padre mismo os ama. Qué glorioso lo que dice acá. El Padre, esto mismo que está exigiéndonos ahora, también lo exigió a su pueblo elegido, a Israel. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9 al 10. Deuteronomio 7, del 9 al 10 dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué está pidiendo Jesús? Lo mismo. Hasta 1000 generaciones. Pero también dice otra cosa acá, en el 10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Amar a Dios, ¿cierto? Es tremendo, ¿no? Y lo mismo que nos dice con respecto al Hijo, lo que nos dijo Jesús, que tenemos que guardar sus mandamientos. Y el Padre también nos dice lo mismo. Es una forma de expresar nuestro amor por Él. Continuamos, versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Jesús, terminando ya su enseñanza antes de ir al Getsemaní, aquí la verdad que nos resume los pasos de su misión. De su misión. ¿Qué dice ahí en primer lugar? Dice, salí del Padre. ¿Qué nos está enseñando acá? Acá nos está dando a conocer su procedencia divina. Y agrega otra cosa más, ahí dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y cuando habla que ha venido al mundo, Él vino como hombre, ¿cierto? Y después dice, otra vez dejó el mundo. ¿Y cómo va a dejar Cristo el mundo? Pasando por la cruz. Esto no habla de su sacrificio, esto no habla de su muerte. Y dice, y voy al Padre. Y ahí no está hablando de su retorno glorioso al lado del Padre. Entonces este versículo aquí nos está relatando la misión del Señor Jesús. Salí del Padre, su procedencia divina, he venido al mundo, vino como hombre, y otra vez dejó el mundo. ¿Y cómo deja el mundo? Pasando por la cruz. Y vuelve al lado del Padre donde estuvo al principio. Entonces aquí hay algo maravilloso que nosotros podemos rescatar. Esto nos muestra que el plan comienza y termina en el Padre. Te lo leo nuevamente. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde viene Jesús? Del Padre. ¿Y a dónde vuelve Jesús? Al Padre. Este plan determinado por Dios comienza en Él y termina en Él. Y si quieres encontrar con más detalle esto, lo puedes ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. ¿Ya? En el fondo, este plan redentor de Dios, ¿cierto?, fue ideado por Él mismo, usando a su Hijo. Versículo 29, dice así. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría, dice. Ya dijimos lo que era una alegoría. De acuerdo al versículo anterior, el Señor Jesús estaba revelando su identidad a sus discípulos y el plan divino. Recuerden que
dice él que ya no le iba a hablar por parábola o por alegoría, así como le hacía antes, como lo vimos en el capítulo número 15 de Juan. Entonces ahora los discípulos dicen algo, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Pero continuemos, el versículo 30 dice, continúan los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Ya? Ahora, aquí no está diciendo algo. Los discípulos están tratando de mostrar que ellos creen aparentemente entender las cosas que Jesús está haciendo. Ya no necesitamos que nadie te pregunte nada, porque ya sabemos que vienes del Padre, ahora no estás hablando claramente. Ellos están reconociendo acá que Jesús viene de Dios. Pero esta verdadera fe solamente se muestra cuando es probada. Solamente. Porque ellos aquí están dando a entender que ellos creen en Él, que ellos conocen, que ellos le reconocen, que conocen su plan divino. Pero la verdad de las cosas es que Jesús en el siguiente versículo les va a realizar una pregunta. Versículo 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y al ver esta pregunta acá, uno podría decir, Jesús realmente le está diciendo, ¿realmente ustedes me creen? Por eso les dije, la única forma de manifestar una verdadera fe es cuando esta fe es probada. Una vez que los discípulos dicen entender todas las cosas, esta pregunta del Señor muestra que la fe que ellos tienen no es tal. No es tal. No es tal como ellos tratan de demostrarla. Él sabía que en un par de horas lo iban a abandonar. Él estaba claro de esto. Versículo 32 dice así: He aquí, la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo que ustedes me acaban de declarar va a ser puesto a prueba. Eso lo está diciendo Jesús. Por eso les digo, la verdadera fe solamente se muestra cuando es puesta a prueba. Por eso Jesús le hace esa pregunta inquietante ahí, como dudando, ¿ahora creéis? Y después le agrega, he aquí la hora viene y ya ha venido. Jesús ya está viviendo en ese tiempo, ya se está proyectando en ese tiempo. Y les dice, y van a necesitar esta fe, porque van a ser esparcidos cada uno por su lado. Y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Lo que ustedes me acaban de confesar no es tan así. No es tan real. Jesús les anuncia que la confesión que acaban de realizar ellos va a ser puesta a prueba en el tiempo de su pasión. No es algo, está en un par de horas esto iba a acontecer. Él ya está viviendo esta pasión. Por eso dice ahí, he aquí la hora viene y ya ha venido, ya comencé a vivirlo. Ya estoy en esto. Ya viene esto, pero yo ya lo estoy viviendo, dice Jesús. Y dice, en que seréis esparcidos. Y esta es una palabra profética que se encuentra en Zacarías 13:7, que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Ya? Incluso en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y Jesús agregó, dice, y me dejarán solo. Jesús sabía que iba a ser abandonado por sus discípulos, que cada uno iba a correr para su lado buscando su propia seguridad. Y aquí Jesús está haciendo algo más. Está anunciando una traición. Y no solo la traición de Judas, que ya lo había declarado. Aquí está anunciando la traición de todos sus discípulos, porque todos le iban a dejar. Y recordemos ahí en Mateo 26:33, donde estábamos recién, que incluso Pedro aquí interviene diciendo, en el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos se pusieron de acuerdo y dijeron, Señor, no te vamos a dejar. Pero ¿sabes que este capítulo ahí de Mateo que estamos viendo, 26, Jesús después que hacen esta declaración,
Todos los discípulos en el fondo le dicen, no, aunque sea necesario morir contigo, vamos a morir contigo y no te vamos a negar. Ya Jesús ya no habla más con ellos. O sea, ya cierra este capítulo, ya no comenta con respecto a esto, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe. Él sabía cómo iba a reaccionar Pedro. Él sabía que los discípulos iban en un periodo más, iban a estar llenos de miedo, encerrados en un lugar. De hecho, no le creyeron a las mujeres que le habían dicho que lo habían visto resucitado. Él sabía, Él conoce nuestros corazones. Él conoce incluso las intenciones de nuestro corazón. Y terminamos con Juan 16:33, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Jesús le había acabado de decir a los discípulos recientemente, ustedes van a ser esparcidos, ustedes van a arrancar, ustedes van a huir, me van a negar, me van a dejar solo, ¿ya? Pero Él les dice algo acá, les dice, tranquilo, le está diciendo Jesús en el fondo, estas cosas he hablado, dice, para que en mí tengan paz. ¿Te das cuenta? Jesús no se está preocupando del abandono por el cual iba a pasar por parte de sus discípulos. Él se está preocupando por sus discípulos, que en el momento que ellos tuvieran que enfrentar esta persecución, que en el momento que ellos tuvieran que vivir estos temores, ¿qué les dice? Tranquilo, estas cosas van a pasar, les dice. No es que no pasen, van a pasar. Pero les dice, pero en mí van a encontrar paz. En el mundo dice tendréis aflicción. Y el mundo está diciendo, eso le está diciendo. El mundo a ustedes los va a tratar mal. El mundo se va a enseñorear de ustedes. El mundo los va a querer matar, y de hecho así fue, solamente uno lo murió asesinado. Pero está diciendo Jesús, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el fondo Jesús les dijo a sus discípulos que su fe iba a ser puesta a prueba. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Jesús les dice que no esperen encontrar la paz en el mundo. La verdadera paz está en la íntima comunión con Cristo. Y no es que esta paz los vaya a librar de la persecución, sino que en medio de la persecución ellos pueden encontrar la paz en Cristo, ¿ya? La paz, como les dije, no los va a librar. Todo esto lo van a vivir, y de hecho lo vivieron. Fueron perseguidos. Si lees el libro de Hebreo, ahí aparecen los mártires de la forma que murieron cada uno de estos. Muerto a filo de espada, aserrado. Ahí declaran cómo murieron. Pero Jesús les dice que todas estas cosas que iban a pasar, la aflicción, el dolor, la persecución, todo lo que iban a hacer con ellos, no esperaran que el mundo cambiara su actitud hacia ellos. El mundo los odia, y el mundo nos odia, porque todo el mundo está bajo el maligno. El mundo nos odia. No esperemos que el mundo nos apruebe ni nos abrace, no, el mundo nos odia, porque la palabra de Dios declara que el mundo está en pecado. Entonces el mundo nos odia y nos rechaza. Eso le está diciendo Jesús a los discípulos. Esta paz no los va a librar de la persecución que les va a acontecer en el mundo. Lo que va a hacer esta paz, que en medio de, cuando estén a punto de morir, ser sacrificados, puedan encontrar paz en el Señor. Jesús no les dice que les quitará el dolor, sino que en el medio del dolor va a estar con cada uno de ellos. Dice, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Existe una realidad terrenal inevitable para el verdadero creyente. Y también existe una realidad espiritual. Yo he vencido al mundo. Y de ahí es donde nosotros tenemos que tomar. Jesús venció el mundo y nosotros debemos estar pegados a Él. Eso es. Vamos a orar y vamos a entregar esta palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por tener su escritura, porque podemos leerla, comprenderla, conocerla, Señor. Y nosotros, Padre, estamos viviendo un tiempo en que todo ya ha sido manifestado, declarado. Nosotros creemos y tenemos evidencia de que usted resucitó. No como el periodo que estaban pasando los discípulos, sino que nuestra fe está cimentada, fortalecida en su resurrección. Y podemos confiar plenamente, Señor, que usted ya venció la muerte, que usted venció al mundo. Y a través de eso podemos acercarnos cada día a usted, confiados plenamente, que aunque en el mundo, Señor, podamos encontrar dificultades, oposición, obstáculos,
nuestra verdadera paz viene de usted. El mundo no nos puede dar la paz. El mundo solamente nos va a dar momentos, pero la paz que usted da es eterna, es permanente. Gracias, Padre, le damos. Oro por cada uno de los que están viendo o escuchando esta reflexión. Que el bendito Espíritu Santo toque cada vida y cada corazón y podamos entender que existe inevitablemente dos realidades. Una realidad que nos habla de algo terrenal y una realidad que nos habla de lo espiritual, lo cual es permanente. Le damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.